Ahora sí. Vamos a continuar con el bloque de patogénesis. Si os acordáis, ayer estuvimos viendo los conceptos básicos de patogénesis, qué era la patogénesis y un poquito cómo interaccionaban los microorganismos con el hospedador. Y luego los distintos tipos de patógenos. Insisto, lo que vamos a ver básicamente es patogénesis bacteriana. ¿De acuerdo? El otro día vimos también parásitos, virus y demás, pero ya no vamos a volver a hablar de ellos. Nos vamos a enfocar en los patógenos bacterianos. Y básicamente las tres cosas que vamos a ver hoy son factores de virulencia. ¿Qué son estos factores de virulencia? Y luego de entre ellos entraremos en los dos primeros. Hablaremos de adhesión, cuáles son las principales adhesinas, y de invasión, cuáles son los mecanismos principales de invasión bacteriana. Empezamos ya directamente con los factores de virulencia, y antes de ver qué factores de virulencia tienen las bacterias, lo primero que tenemos que ver es qué necesita un patógeno para poder sobrevivir, un patógeno humano dentro del cuerpo humano. Aquí tenéis una serie de pasos que son imprescindibles para que un patógeno sobreviva en nuestro cuerpo. En primer lugar, tiene que haber una adhesión, es decir, es necesario que el patógeno se adhiera a las células del hospedador para poder penetrar o provocar la infección. Recordad que tenemos unas barreras externas que hay que atravesar. Una vez que estamos dentro, es importante sobrevivir, y eso requiere dos cosas: comer y evitar a las defensas, al sistema inmune. Pues estos dos pasos también son importantes. Básicamente la obtención de nutrientes, hay algunos nutrientes que están muy limitados. Por ejemplo, el hierro es el ejemplo típico que se pone de necesidad. Un patógeno tiene que ser capaz de buscarse la vida dentro del cuerpo humano para obtener el hierro, porque el hierro en el cuerpo humano está acomplejado la mayoría de las veces a proteínas, no está disponible, está en muy bajas cantidades. Además de evadir las distintas defensas de las cuales hemos hablado en el tema anterior del sistema inmune, tiene que diseminarse. Normalmente penetras en una zona y te tienes que diseminar a un lugar o a otro. Muchos no se diseminan mucho, pero hay otros que sí que se diseminan a otras zonas. Creo que ayer ya hablé del tropismo. Los patógenos tienen tropismo. Se especializan normalmente en determinados órganos de los determinados tejidos. Entonces tienen que dispersarse hacia allí. Y además, no solamente dentro del cuerpo, sino también dispersarse a otras personas, a otros hospedadores. Llega un momento que la vaca no da para más. Tú no puedes estar provocando una enfermedad continuamente porque al final se te muere el hospedador. En algún momento tienes que ser capaz de diseminarte a otro hospedador. Y por último, tienes que provocar síntomas. Es decir, tiene que haber algo ahí que dé síntomas de enfermedad. Si no, pues eso no es una enfermedad. En este caso, veremos que los responsables normalmente son las toxinas. Para cada uno de estos pasos son necesarios distintos tipos de moléculas para que le facilite al paciente llevar a cabo esto. Pues bien, todas estas moléculas son factores de virulencia. Es decir, los factores de virulencia son características moleculares, moléculas, que permiten a las bacterias causar las enfermedades. Y eso engloba todos los pasos que hemos visto anteriormente. Aquí tenéis un ejemplo de un patógeno, Salmonella typhi. Y aquí tenéis un diagrama de su envoltura celular, la cual conocéis perfectamente, y donde antes veíais estructuras, funciones. Ahora vamos a ver que en algunos casos lo que vamos a ver son factores de virulencia. Por ejemplo, los más evidentes, los que uno piensa siempre primero, son las toxinas, un compuesto que provoca algo tóxico. Pues dentro de las toxinas que tiene Salmonella está la enterotoxina, que es la que va a provocar la diarrea, y está la endotoxina, que es un fragmento del lipopolisacárido que, entre otras cosas, provoca la fiebre. Luego vamos a encontrar estructuras que actúan a nivel de adherencia, adhesinas, que ahora luego veremos.
Y aquí tenéis una serie de fimbrias que tenéis aquí y una serie de proteínas que están en la superficie que también actúan como adhesinas. Luego tenemos una serie de mecanismos que evitan la acción del sistema inmune, como son el antígeno O del lipopolisacárido, que dificulta la fagocitosis. El flagelo también interviene de alguna manera dificultando esta fagocitosis, y la cápsula, esta envoltura rosa que veis aquí, dificulta la activación del complemento. Si os acordáis, el complemento se depositaba sobre la superficie de las células y idealmente formaba un boquete. Pero si me formo aquí arriba, si me deposito aquí, si es que se activa, se deposita aquí, entonces no llegamos a formar nunca un complejo de ataque a la membrana que bate a la bacteria. Y luego, como os dije el otro día, tenemos una serie de genes de virulencia que en muchas ocasiones están en elementos móviles, en este caso está en un plásmido, con esas islas de patogenicidad que os dije ayer. Y más factores de virulencia, solo un ejemplo. Aquí tenemos los sideróforos, que veremos en su momento, que son los responsables de capturar el hierro que os he comentado. Pues tiene una serie de proteínas específicas, en este caso, que captura el hierro para poder sobrevivir. Esto es un esquema y esto es la vida real. Esto es una micrografía de unas células de Salmonella que se están uniendo, están intentando penetrar dentro de una célula humana, que tenéis aquí en azul. No sé si lo veréis porque estáis un poco lejos, pero se ven aquí como unas rayitas de color naranja. Estos son adhesinas que le permiten adherirse para luego penetrar. Como hemos visto, hay multitud de factores de virulencia. En esta tabla os pongo ejemplos de 4, pero sabéis que hay más. Ejemplos de adhesinas que, insisto, ahora veremos más en detalle. Pues básicamente veremos que hay dos grupos, las fimbrias o pili y las proteínas de adhesión. En el caso de las primeras, van a facilitar la adhesión a las células del hospedador, normalmente a las mucosas, y las segundas también son adhesinas, se van a unir pero de manera más específica, uniéndose a unos receptores determinados de la célula. Y esta unión veremos que es más fuerte. Las invasinas son proteínas que permiten a la célula invadir, atravesar, penetrar al interior de una célula. Y a modo de ejemplo tenemos la de Yersinia o de Escherichia coli. Toxinas, hay un montón, simplemente como ejemplo la toxina colérica, que es la del vibrio cólera, que es la que va a provocar esta secreción excesiva de agua en el intestino, esta diarrea superacuosa, con pérdida muy importante de líquidos. Y luego la de la difteria, que lo que inhibe es la síntesis proteica, es decir, cada toxina actúa en distintos tipos de célula, veremos, y aunque mecanismos suelen ser similares, los efectos pueden ser muy diferentes. Y por último, algo que a lo mejor uno no asociaría a una virulencia, son los sistemas de secreción. Los sistemas de secreción los habéis estudiado en los seminarios, sois unos expertos. Pues bien, en el caso de los de tipo 3 y tipo 4, si lo recordáis, si lo explicasteis como Dios manda, sabéis que están en contacto con la célula donde intervienen, y lo que van a hacer es introducir directamente el contenido citoplasmático en la célula donde están secretando, donde están inyectando. Las de tipo 3 lo utiliza, por ejemplo, Salmonella para introducir proteínas bacterianas dentro de la célula eucariota, y el de tipo 4 lo utiliza Legionella para internalizar tanto proteínas como material genético. Dentro de todos estos factores de virulencia vamos a pasar ahora al primer grupo, al responsable de la adhesión, y vamos a hablar un poco de adhesinas. ¿Cuáles son las principales adhesinas y cómo actúan? Las adhesinas, os recuerdo, son necesarias para facilitar la unión de la bacteria a la célula eucariota. Si no te puedes unir, no vas a poder luego entrar. Es importantísimo, es crucial el primer paso, la adhesión. Aquí tenéis un estafilococo con una serie de protuberancias de proteínas y una adhesina más larga con, en su extremo, esto verde sigue siendo del estafilococo, y se une a una proteína, en este caso a un péptido que hay en la superficie de la membrana eucariota. El primer paso. Las adhesinas se pueden clasificar en dos tipos, lo hemos comentado, lo hemos visto en la tabla. Pili o fimbrias. Cuando estuvimos estudiando la estructura bacteriana,
Hablábamos de fimbrias y hablábamos de pili. Cuando hablamos de patogénesis no se suelen diferenciar, se suele hablar normalmente como si fuesen sinónimos. Recordad que en su momento comentábamos que las fimbrias eran como más abundantes y más cortitas y los pilis eran más largos. Pero en este caso no se diferencian. Tanto el primer grupo de fimbrias o de pilis son estructuras largas que se alejan de la superficie de la bacteria y que luego al final tienen una parte de la molécula que es la que va a reconocer, la que se va a unir a algo presente en la célula eucariota, en la célula humana, normalmente con compuestos glucolípidos o glucoproteicos. Y el segundo grupo se llaman adhesinas no fimbriales, precisamente porque no tienen esta forma de fimbria de pelo, no están alargadas, están insertadas en la membrana, no sobresalen. Y normalmente se van a unir a proteínas presentes en esta superficie y esta unión, fijaos que es más cercana. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo que va a ocurrir es que primero se van a unir mediante fimbrias, mediante el sistema más lejano, se van a anclar y luego esto va a facilitar que las proteínas que tenga aquí estén más cerquita y se puedan unir. Y esta unión es más fuerte y seguramente va a generar una señal en este caso en la célula eucariota, que es lo que queremos. Os vuelvo a poner de nuevo la misma diapositiva de cuando veíamos los pili, los pelos, para no poner más información. Recordaos simplemente que en el caso de los gram negativos, que son estos de aquí, estas unidades de pilina se iban acumulando aquí en el exterior por uniones no covalentes, por agregación. Por eso aquí había chaperonas que evitaban que se juntaran en el periplasma. Y lo primero que se ponía era la punta, el tip. Y esta punta de aquí, aquí tenemos dos tipos distintos de pelos, es lo que hacía, lo que definía a qué me unía. Tenemos un pelo de tipo 1 y aquí un pelo de tipo P, en gram negativos. Los gram positivos, por el contrario, esta unión era covalente. Había unas sortasas que lo que hacían era ir generando enlaces covalentes y poniendo las unidades de esta manera. ¿Por qué esta diferencia? Fijaos que aquí no hay unos tips tan definidos como aquí. ¿Por qué? Porque parece ser que en gram negativos la unión principal o la adherencia se debe principalmente a este tipo de estructuras. Es más importante, mientras que los gram positivos lo más importante parece ser que son las proteínas no fimbriales, estas adhesinas no fimbriales. No quiere decir que no tengan fibras para adherirse, pero no son tan importantes o tan específicas, mientras que aquí yo ya voy jugando con distintos tipos de uniones. ¿Por qué creéis que son más importantes en gram positivos que en gram negativos esto? ¿Qué diferencia hay entre gram positivos y gram negativos? Que los gram negativos tienen una membrana externa. Entonces, las proteínas que haya en la membrana celular no están directamente en contacto. Esta es la razón principal. Podríamos tener proteínas en la membrana externa, obviamente, en algunos casos hay. Pero esta básicamente parece ser que es la razón. Y aquí os enseño el mecanismo de síntesis y ensamblaje de la fimbria P, que utiliza, a modo de ejemplo, Escherichia coli uropatógeno para colonizar el riñón. Estas adhesinas sirven, como os he dicho, para adherirse a las mucosas, sobre todo. Entonces, todos los patógenos que quieran provocar y penetrar a través de las mucosas, no de la piel, tendrán que adherirse a la mucosa de alguna manera, si no va a ser arrastrado por el chorro de la micción, por los alimentos, por los movimientos peristálticos, etcétera, etcétera. Y si uno se fija, se da cuenta que esta fimbria tipo P es este pelo tipo P. Si se viese más grande y vieseis las letritas, veríais que es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que cuando estamos realmente en patogénesis, lo que os he dicho antes, a veces no se diferencian y es la misma estructura. Es decir, ¿es un pelo o es una fimbria? Es una adhesina de tipo fimbrial, a efectos de patogénesis, insisto. En el caso de las adhesinas
no fimbriales, que no son alargadas, que son proteínas. Pues aquí tenéis un ejemplo en un gran positivo, lo que os he dicho, que son más importantes. Aquí pone fumbriales, pero son fimbriales. Entonces tenéis una serie de proteínas en la membrana celular del estafilococo que van a reconocer distintas estructuras en la superficie de la célula hospedadora. No quiere decir que una sola célula tenga todas estas moléculas, sino hay distintos tipos de células que expresarán unos u otros. Y según la cepa del Staphylococcus aureus, que sea más o menos virulenta, expresará unos u otros. Lo que quiero mostraros aquí es que veáis cómo hay esta adhesión que evidentemente es mucho más cercana. Y en algunos casos no es directa. Fijaos aquí. El Staphylococcus aureus se une a una proteína de la matriz extracelular, como el fibrinógeno, y luego el fibrinógeno ya se une aquí. Me uno a una proteína que se va a unir a su vez a la célula. Es una unión indirecta. Vemos que hay distintos tipos, pero básicamente hay tres tipos de interacciones entre las distintas adhesinas. En primer lugar, una unión entre carbohidratos, lectina, hidrato de carbono, y en este caso sería la fimbria tipo 1 de Escherichia coli, de las dos pelos que hemos visto, el de la izquierda, que le permite unirse a la célula epitelial de la vejiga urinaria, lo que acabamos de ver antes, que era un patógeno urinario. Pues hace este tipo de acción, tipo hidrato de carbono. Proteína-proteína, un ejemplo sería la proteína F del Streptococcus pyogenes, y la fibronectina, que está presente en las células del epitelio respiratorio. Claro, cada patógeno se va a unir al epitelio donde va a provocar la enfermedad. Aquí tenemos un uropatógeno, que provoca infecciones urinarias. Aquí tenemos un patógeno respiratorio y se tiene que unir al epitelio respiratorio. Y por último, hidrofobina proteína. Y en este caso, hidrofobina es algo que es hidrófobo, y el ejemplo típico es el ácido lipoteicoico. Recordad que estaba en la pared celular de los gram positivos y se une también a la fibronectina. Tres tipos de uniones, independientemente de si es una fimbria, si es una proteína, etcétera, etcétera. Más ejemplos de adhesinas para que veáis la cantidad que hay inmensa. Fijaos, gram negativos, Pseudomonas y coli. Gram positivos. Aquí la mayoría son o pilis, o flagelos también, que puede actuar como adhesina en algunos casos. Y luego sí que hay algunas más tipo proteico, Curly y Cap. Sin embargo, los gram positivos, fijaos, todos estos son tipo proteico. Mirad la cantidad, lo que acabamos de ver en la diapositiva del estáfilo, para que veáis la diferencia. Yo os pongo aquí distintos tipos y a quién se une. Fibronectina, el colágeno, fibronectina también, elastina. Es decir, muchos de estos se unen a la matriz extracelular. No solamente basta unirse a una célula para entrar, también hay que ir diseminándose por el tejido, a través de los tejidos. Entonces, se van uniendo a la matriz extracelular, que estaba debajo de los epitelios. En este caso, vitronectina, fibronectina, fibrinógeno, es decir, todos ellos se van a unir evidentemente a proteínas de la matriz extracelular para ir dispersándolo. Y luego habrá otras proteínas que también se unen a la superficie celular. La adhesión es un paso, que os he dicho, previo, necesario para la colonización. En este caso, os muestro simplemente a modo de ejemplo una adhesina llamada SCF1, que no es de una bacteria, es de cándida, de un hongo, pero es igual. Lo que quiero mostrar aquí es que es necesaria para la colonización. Y aquí vemos en primer lugar la adhesión, esto es cándida con la adhesina, y cándida mutante, que no la expresa. Vemos que la adhesión es mucho mayor, lógico. Pero además, si expresa la adhesina y yo le modifico los aminoácidos responsables de esta unión, lo que veo es que la cepa que expresa el factor de virulencia normal, cuando yo marco una tinción que me permite ver si entra dentro de la célula o no, veo que aquí sí que penetra. Pero si yo le modifico la adhesina, de manera que no se une, ya no entra, no veo células dentro de las células infectadas. Por lo tanto, insisto, la adhesión es un factor crítico para la colonización. Y por último, vamos a pasar a la parte de la invasión.
Esta invasión hay varios mecanismos y se lleva a cabo por la acción de unas proteínas que se llaman invasinas. Estas invasinas, en este caso tenéis un ejemplo de Listeria, que os he comentado, he hablado de ella alguna vez, Listeria monocitógenes, que es la patógena, expresa en su superficie una invasina llamada internalina A. Esta internalina A se une a una proteína de superficie de la célula, la E-caderina, y como tiene varias moléculas de internalina A, provoca la unión de diversos receptores, distintas moléculas de E-caderina. Se une esta se une a otra, y al final lo que hace es juntarlas. Y cuando se produce esta unión, lo que ocurre es que se generan unas señales que afectan al citoesqueleto. Estas reorganizaciones y esta señalización provoca básicamente la internalización del patógeno dentro. En este caso, la internalina A se une a la E-caderina. Listeria monocitógenes tiene otra invasina, internalina B, que se une a dos receptores distintos, pero al final va a provocar lo mismo. Actúa sobre receptores distintos, provoca la reorganización del citoesqueleto, vienen otras proteínas distintas a la de la internalina 1, pero es igual, el objetivo es el mismo. Penetra dentro y se queda o bien dentro del citoplasma o bien dentro de la vacuola que se ha formado. Aquí os muestro una serie de ejemplos de invasina y distintas estrategias de invasión, que luego veremos también más adelante, pero fijaos la cantidad de patógenos que tenemos aquí, curiosamente muchos de ellos gram negativos. Listeria monocitógenes la acabamos de ver, la invasina se llama internalinas y produce la internalización en células del sistema inmune, la fagocitosis por sistema inmune también. Hay otras invasinas que lo que hace es penetrar en células que no son del sistema inmune, por ejemplo, las células endoteliales, células del intestino, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un montón de ejemplos. Básicamente, los mecanismos, de manera física, por decir de alguna manera, para entrar dentro de una célula no fagocítica, son dos: el de cremallera y el de activación. En el de cremallera es el que acabamos de ver ahora con Listeria. Es decir, la bacteria tiene una adhesina que se une a un receptor o a una molécula de superficie y esta unión física provoca la reorganización del citoesqueleto y la entrada del patógeno. En el mecanismo de activación, lo que tenemos es que se introducen señales mediante sistemas de secreción, de tipo 3 en este caso, que os he comentado antes. Por ejemplo, Shigella, Salmonella utilizan este. Es decir, no hacen esto, sino que lo que hacen es, se ponen en contacto, le secretan efectores a esta célula, que lo que van a hacer es actuar en distintos niveles para provocar esta invaginación, la emisión de pseudópodos para rodearlo e internalizarlo. Insisto, no son fagocitos. No están preparados para hacer estas cosas, no es lo normal. Pero estas señales hacen que hagan. Y aquí tenéis unas micrografías electrónicas bastante espectaculares, donde vemos aquí a Campylobacter jejuni, una bacteria, y donde vemos la flecha en rojo, esto que hace así, son estas invaginaciones, y estas cosas que vemos así alargadas son estos pseudópodos, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? Y aquí no sé si lo veis, pero hay un boquete, hay un agujero, hay un pozo. Y entonces esta es la bacteria que se está metiendo. Aquí se ve mejor, se ve esta invaginación que se ha provocado y está entrando dentro de la célula. Pues por mi parte, con todo el estrés de venir corriendo y estas cosas, hasta aquí.